Listo, vamos a continuar esta clase revisando lo que se refiere al liderazgo revolucionario de estos dos pensadores, ideólogos y máximos exponentes. Tal vez también podemos nombrar a Camilo Cienfuegos, pero lamentablemente, igual que el Che Guevara, murieron. Entonces, vamos a puntualizar dentro del tema. No se olviden, el tema era liderazgo revolucionario de Ernesto Guevara, que está unido a la Revolución Cubana. Dentro de esta perspectiva, vamos a ver a este pensador. Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, nació en Argentina año 1928. Para 1951, no se olviden que era su línea de tiempo que se vaya complementando con los elementos que estamos organizando aquí. Para 1951, emprendió un viaje por Sudamérica. Hay una grabación, una película que se llama Viajes de motocicleta sobre los viajes de Che Guevara por Sudamérica. El cual se conoce a grandes rasgos que forjó su pensamiento y fue observando la realidad que se presentaba dentro de los países sudamericanos principalmente y todo ese inconveniente que se ha venido presentando entre los países poderosos y los países de la periferia. Dentro de esa consideración, para 1955, ya sabemos que parten de México hacia Cuba y pudimos observar en el video algunas de estas consideraciones. Conoce a Fidel Castro. Conoció a Castro y a Raúl y se unió al movimiento del 26 de julio, el M-26-7. Tras el triunfo de la revolución, Guevara adquirió la nacionalidad cubana, es decir, que para el año del triunfo de la Revolución Cubana, ¿qué año el triunfo de la Revolución Cubana? ¿Alguien? Triunfo de la Revolución Cubana. 1950. 1959. 8 de enero entra a La Habana y tras esa victoria del camino hacia un cambio en Cuba, el Che Guevara se nacionaliza o adquiere la nacionalidad cubana. Denunció internacionalmente toda forma de imperialismo y neocolonialismo. Como les decía, el Che Guevara es principalmente un intelectual. Entonces, su representación tuvo dos elementos, dos cargos, el Ministerio de Economía y el de Industria, pero uno de los elementos con los que más se conoce y esta denuncia dentro de las Naciones Unidas, hay este video y este rescate que se ha hecho también en nuestros países sobre lo que hizo el Che Guevara, denunció de forma global, principalmente denunció internacionalmente
Denunció internacionalmente todo tipo de imperialismo Ya vamos a ver el contexto de la Guerra Fría a continuación para entender también el modelo que se estaba confrontando entre el capitalismo y el social comunismo y todo tipo de neocolonialismo. Un elemento propio de la filosofía de la liberación, un elemento propio que nosotros hemos puntualizado en algún momento, este colonialismo en el ámbito filosófico, pero el Che Guevara lo plantea como un nuevo colonialismo. El depender de países como los Estados Unidos, económicamente, el depender de modelos como el de los Estados Unidos, del capitalismo, y nosotros simplemente ser productores de materia prima, es una forma de neocolonialismo. Como les decía, representó a Cuba en misiones comerciales, encabezó el Instituto de Reforma Agraria y principalmente fue ministro de Economía, estuvo a cargo del Ministerio de Economía, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria. Escribió una célebre carta, El socialismo y el hombre en Cuba, el libro que les manifestaba sobre la guerra de guerrillas, que es su experiencia dentro del proceso revolucionario en Cuba. Para 1965 abandonó Cuba. 1965 abandona Cuba y participa en el movimiento revolucionario en el Congo. Participa del movimiento revolucionario en el Congo y para 1967 marcha hacia, para 1966 marcha a Bolivia a tratar de romper la hegemonía de los Estados Unidos en este territorio, lo cual no lo logra porque no alcanza a generar un proceso guerrillero, un movimiento guerrillero como sucedió en Cuba. Llegaron y sobre todo se intentó generar a través de los jóvenes la lucha social, pero no hubo ningún tipo de acogida en Bolivia en este sentido, lo que para 1967 el ejército boliviano, con el apoyo de la CIA, capturaron y fusilaron al Che Guevara para 1967. Muere el Che Guevara por la CIA y el ejército de Bolivia. El Che Guevara no se quedó conforme con la perspectiva, por ejemplo, como Fidel Castro, que ganaron la revolución cubana y se asentaron en su lugar, generaron los ministerios del gobierno y demás consideraciones. Es decir, principalmente el gobierno de Fidel Castro logró tener una estabilidad y esta estabilidad estaba fundamentada principalmente en el modelo comunista. El Che Guevara era ministro, estaba a cargo de estos dos ministerios y aún así abandona Cuba para unirse al movimiento revolucionario del Congo y a partir del movimiento revolucionario guiar su perspectiva de lucha social hacia Bolivia con esta forma, guerra de guerrillas, ¿sí? Llega a Bolivia y obviamente lo toman como un simple guerrillero. Además que la gente tenía miedo de adherirse a estos movimientos guerrilleros. Lo que pasa, por ejemplo, y lo que ha pasado, bueno, más allá de cualquier crítica que pueda existir, porque realmente hay
una gran diferencia entre la guerra de guerrillas del M-26-7 y el ELN, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional. Pero en una primera instancia, este Ejército de Liberación Nacional o ejércitos guerrilleros en otros lugares, en otros países, tienen una perspectiva de lucha social, ya pueden ser guerrillas del lado izquierda o paramilitares del lado derecha, como sea, pero siempre hay este estigma frente a esta perspectiva de que son guerrilleros en este sentido. Entonces Bolivia no acoge esa visión y no hay adeptos para su movimiento, como sucedió en Cuba, y la CIA logra capturarlo y asesinarlo. Con eso cerramos la perspectiva de la Revolución Cubana como elemento fundamental para entender el protagonismo de América Latina en la Guerra Fría. Bien, vamos con el siguiente tema. Protagonismo de América Latina en la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? ¿Por qué se llama Guerra Fría? ¿Por qué es Guerra Fría? ¿Ideas? ¿Por qué se llama Guerra Fría? No se olviden, jóvenes, mientras piensan, no, apague su cámara, después no le veo, y después digo, no he estado aquí, por favor, prenda su cámara. Porque hubo muchos muertos, profe. Porque hubo muchos muertos, no. ¿Cuántos murieron? Los espías y los contraespías. ¿Por qué se llama Guerra Fría? ¿Por qué Guerra Fría? No me dirá porque en Rusia hace frío, que es frío el territorio. No, ¿por qué es Guerra Fría? Porque fue más un combate de inventos tecnológicos. Inventos tecnológicos. Pero si yo le lanzo mi invento tecnológico, entonces le ha de doler, pues, porque es fría. Pero por ahí va, no digo que no, simplemente por ahí va el sentido. Falta algo más. ¿Por qué es propiamente Guerra Fría? No se olviden, la guerra, esta así llamada Guerra Fría, enfrentó a dos bloques. ¿Cuáles fueron estos bloques principalmente? ¿Alguien recuerda? Bloques, no países. Bloques, es decir, ideologías. Enfrentó dos ideologías. ¿Cuáles fueron estas dos ideologías dentro de los bloques? Bloque A y B. ¿Cuál es el uno y cuál es el otro? ¿Cómo se llamaron? Evidentemente los modelos económicos que estaban presentes aquí. Bloque capitalista frente al bloque comunista. Miren, es más evidente, la Guerra Fría es una guerra principalmente ideológica, pero es fría principalmente porque no hubo un estallido nuclear, que era el fundamento detrás. Fue tan grave la Guerra Fría a nivel global que era, como se muestra de forma caricaturesca dentro de las películas, siempre una persona esperando para lanzar el misil. El momento que una de las potencias o de los bloques atacaba al otro, hubiera sido el que, al perder o ganar la guerra, como sea el acusado directamente del inicio de la guerra. Así que era fundamental, por eso siempre estuvieron en la confrontación ideológica de espías contra espías. Todo lo que nosotros vemos en la televisión, en el cine, sobre todo en el cine norteamericano, es una lucha de
ideas capitalistas contra comunistas, supuestamente los buenos y los malos. Si ustedes ven, casi todos los eventos, por ejemplo, de Misión Imposible, son perspectivas en base a esto. La Guerra Fría, la lucha de los espías como se dijo anteriormente, de elementos tecnológicos, de saber qué tecnología tenía el otro bloque, si se podía o no llegar a estallar una bomba, si se podía, todo ese elemento. América Latina entra directamente en esta perspectiva con Cuba, y Cuba es fundamental, por lo que el bloque capitalista obliga a los demás países latinoamericanos a formar parte del bloque de este lado. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta, solo Cuba está cerca de los Estados Unidos y si hubieran puesto los misiles en Cuba, hubiera sido una catástrofe, no solo porque hubiera muerto una cantidad de gente, sino porque la guerra se hubiera vuelto una tercera guerra mundial y mucho más grave por la consideración de las armas nucleares. Dentro de esta consideración, entonces, los países que pertenecen a los diferentes bloques, principalmente el país de los Estados Unidos como el capitalista fuerte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde también se adhieren a estas perspectivas, por ejemplo, el primer bloque, este bloque comunista, China, Cuba y las democracias populares de Europa Oriental. Otro inconveniente también en Europa, la separación de Alemania, entre Alemania de Oriente y Alemania de Occidente, toda esta división compleja que generó división a nivel mundial. Los países con los Estados Unidos, principalmente todo el occidente europeo, y aquí entra el resto de América Latina. Cuba, evidentemente comunista, pero ¿qué pasa con el resto de América Latina? En este conflicto que se conoce como la Guerra Fría, que no fue una guerra convencional, más bien se caracterizó por el empleo de estrategias indirectas tales como el espionaje, la propaganda, la carrera tecnológica y armamentista. La propaganda es fundamental, sobre todo en los Estados Unidos. Esos largos, cortos propagandas de nuestro querido amigo tío Sam y la lucha contra el comunismo ha sido algo muy fuerte en la mentalidad, sobre todo de los estadounidenses. En esta lucha, porque al final cae la Unión Soviética, pero China está despuntando como país populista, comunista. Entonces, sigue existiendo ese roce, comunismo, capitalismo. Bien, en tal situación duró poco debido a la influencia ejercida por los Estados Unidos. Dos mecanismos internacionales establecidos a finales de la década fijaron el marco en el cual se desarrollaron las relaciones con América Latina. Primero, el Tratado Internacional de Ayuda Recíproca y sobre todo la Organización de Estados Americanos. Esto es lo que le pone principalmente freno a los latinoamericanos. Latinoamérica firma un tratado que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, un organismo internacional establecido en 1949, que nació con el fin de dotar al continente de una organización regional específica, diferenciada de la ONU. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas pusieron este modelo para América Latina para decir, ustedes también pueden juntarse, ustedes también pueden
pertenecer a un movimiento propio, pero que en realidad logró limitar la relación que tenía Latinoamérica con la Unión Soviética, porque principalmente se comerciaba con la Unión Soviética. El momento que se da el conflicto, se prohíbe esta consideración desde la Organización de Estados Americanos. Bien, vamos a cerrar esta consideración, vamos a ir cerrando esta perspectiva. Nos faltan algunos elementos que estaremos puntualizando a través de un video, pero hay que puntualizar una perspectiva, que a partir de la década de los 50, la presión de los Estados Unidos en América Latina se intensificó. Entonces, ¿dónde comienza los Estados Unidos principalmente a impulsar esta visión? Es en los 50. ¿Cómo? Todo gobierno sospechoso de tendencias izquierdistas, era sometido a represalias económicas. ¿Quiénes son los principales compradores de nuestros productos? Son los estadounidenses. Y gracias al pacto de la OEA y también al pacto de el TIAR, Tratado Internacional de Ayuda Recíproca, planteado en 1948, que era la defensa mutua en la vigencia principal de los conflictos bélicos. ¿De qué se aprovecharon los Estados Unidos? Bueno, nosotros fuimos aliados de los aliados, por decirlo así, de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída de la Segunda Guerra Mundial, miren, estamos dentro de ese proceso, 45 hasta el 49, 48. Entonces, los Estados Unidos, como éramos parte de ese bloque, organizan estos elementos. Dentro de la organización de estos elementos, para 1950, los Estados Unidos frena toda posibilidad de comercio de Latinoamérica con estos países, aislándolos y obligando a América Latina a través, sobre todo, pienso yo, de la Organización de los Estados Americanos, que es un control estadounidense. En realidad, desde mi punto de vista, esta OEA no es diferente de la Organización de las Naciones Unidas, que se supone que se creó en la Segunda Guerra Mundial para unificar a los territorios y que en realidad está a cargo de los capitales, tanto del monetarios como del Banco Mundial, que se supone que no tiene lugar, pero que está a cargo del Banco de París, de los bancos estadounidenses, de la Bolsa de Wall Street. Es decir, los países poderosos siguen manejando estas organizaciones. Por lo tanto, a través de estas organizaciones se le generó un bloqueo a América Latina para que no pueda comerciar. Y se les daba represalias económicas a todo país. La Revolución Cubana, tras manifestar su carácter marxista-leninista, fue separado de esta consideración. Y hasta la actualidad, el anterior gobierno de los Estados Unidos volvió a separar a Cuba. Este bloqueo que se le ha generado a Cuba por mantener una perspectiva diferente. Bien, chicos, con eso cerramos la siguiente clase. Entonces vemos un video sobre la Guerra Fría para complementar este hecho particular de una guerra. Y vamos cerrando ya los últimos dos temas que nos faltan por complementar. Y eso sería todo. Gracias, chicos. Suerte. Que tengan una buena tarde. Cuídense.